Nos acompaña nuestro especialista en finanzas personales, Gabriela. Buenos días, Alberto. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Juan? Él nos va a decir cómo cumplir una lista de deseos, un bucket list. Muy bien. Escuché eso. Es el término que se hace, ¿verdad, Alberto? Sí, exacto. Bucket list, que sea como una cubeta, una Sí. lista en una cubeta de deseos. Claro, donde vas tú acumulando y vas haciendo los planes y van saliendo las metas que tú vas haciendo. Y puede ser de todo tipo, pero se necesita dinero para poder cumplir Así es. la gran mayoría, ¿no? ¿Tú tienes una bucket list o una lista de deseos? Es bien larga, Juan, la verdad. Qué bueno. Qué bueno porque vamos a organizar la mía y todos en casa también, la de ellos también. ¿Así es? Sí, así es, Gaby. Cuéntanos un poquito. Mira, yo creo que sí se necesita dinero, pero lo primero que necesitas es la motivación. Sí. ¿No? Como lo que tú quieres es, siempre lo hemos dicho aquí, ahorrar por objetivos. Sí. Sí. ¿No? Entonces, Como todo, ¿no? En la vida. Claro, Si no porque- estás motivado, no te levantas de la cama. exacto, entonces si tú tienes una lista, pues ya tienes un plan a seguir. Hecho. Eso es importante y por eso quisimos hacerlo esto hoy, ¿no? La lista de deseos. Y bueno, la lista de deseos es hacer tus metas a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Las de corto, bueno, las vamos a dejar ahorita, pero más que nada son las listas a mediano y largo plazo. Y- ¿Cuándo es bueno comenzar a hacer esta lista de deseos? ¿Desde qué edad es apropiado? Pues yo creo que desde los 25. Desde Bien. que tú empiezas a trabajar, y si desde antes de los 25, si puedes empezarlo. Muy bien. Ahorita vas a ver un ejemplo, ¿no? De qué pasaría si hubieras empezado a ahorrar desde los 25 años. A ver. Y te hubieras disciplinado, ¿no? Ay, no me lo restriegues en la cara así de Pues feo. sí, por eso hay que ser muy conscientes, Juan, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con los 25 años, ¿no? O sea, Hecho. Bien. yo platico mucho con los chavos de 25 años de qué es lo que a ellos les interesa, ¿no? Generalmente a ellos lo que les interesa es irse de viaje. Sí. No, pues es normal, todavía no tienen a lo mejor muchas responsabilidades, Sí. a muchos de ellos no se han casado. Entonces, ¿quién dice? Pues los lugares que se quieren ir es a Las Vegas, a la playa, A algunos gastar, de ellos, Juan, ¿ves? a Nueva York, a Europa, algunos de ellos. Sí. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cuánto necesitas para un viaje como estos? Dependiendo del tiempo también, ¿no? Del viaje. Sí, bueno, un viaje corto, más o menos 10, 12 días, bien. ¿no? Pongámoslo ahí. 38,000 pesos, entre 38 y 40,000 pesos. ¿A dónde? A Nueva York o a Las Vegas. Porque ya Europa te cuesta un poquito Te más. caro, cuesta un ¿no? poco más. Entonces, Nueva York, Las Vegas, California, más o Sí, menos, te sí. cuesta eso. Incluso la playa un poquito menos. Entonces, para esto, tú necesitarías ahorrar 38,000 pesos, 40,000 pesos, vamos Muy a bien. ponerle, ¿no? Sí. Esto quiere decir que si tú lo proyectas a 2 años, vas a tener que ahorrar 1,590 pesos al mes. Muy bien. Muy bien. ¿No? No Entonces- es demasiado tampoco. No es demasiado. Se puede, Se ¿verdad? Se puede. puede, si lo recibes por quincena son 700 pesos más o menos, ¿no? Muy Entonces bien. ese es más o menos lo que tú tendrías que ahorrar y 2 años lo proyecté porque que es un tiempo razonable. Muy ¿no? bien. ¿Ya? Ahora, otros quieren comprarse un coche. La mayoría, ¿no? Sí. La es mayoría. el sueño. Sí, como que los chavos, las chavas más están por a veces el viaje y los chavos están más por el Sí, coche, ¿no? En esa edad, sobre todo. Sí, entonces ahí lo que queremos es comprarte un coche, si puedes comprobar ingresos, Sí. entonces te vas a comprar un coche nuevo, lo vas a pedir a crédito y tendrás que ahorrar una cantidad similar, que son como 30,000, 40,000 pesos, porque tu coche va a costar más o menos como 110,000 pesos, Muy bien. ¿no? Entonces, bueno, vas a ahorrar esta cantidad de otra vez 1,500 pesos al mes para que a los 2 años puedas tener el enganche de comprarte ese coche. Ah, La diferencia aquí es que después de que pagues el coche, o sea, Sí. de que te lo compres, Sí. vas a tener que pagar la mensualidad por 2 años, por Sí. supuesto. que son como 3,000 pesos. Por Entonces, ese también lo coche de tienes que- 115,000 Hay pesos. que tenerlo en aproximadamente. cuenta también. Lo tienes Sí. que tener en cuenta, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si quieres comprar un coche usado, también puedes pedir un crédito para un coche usado. El enganche va a ser menor, Claro. la mensualidad va a ser menor. Muy bien. Y el seguro va a ser menor, la tenencia Exacto. va a ser menor. Pero que no Tiene sea sus tan ventajas. viejo luego el coche, ¿verdad, Alberto? Muy buen punto, Gaby. Muy buen punto, porque si compras un coche viejo te va a dar más problemas. Claro, un carro viejo Claro, da más claro. problemas. Entonces tendrías que meterle más dinero al mantenimiento. Sí. O sea, no compres un coche más viejo de 2012. Muy bien, buen punto O ese. sea, que tenga unos 4 o 5 años Exacto. de antigüedad. 4, 5, no más que eso. Muy bien, buena ¿No? recomendación. Ok. Sí, señor. Y ya vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, nos Exactamente. vamos haciendo viejos, nos salen canas y ya nuestra lista de deseos tiene otro tipo de cosas, Sí, ¿no? Hay porque prioridades diferentes. Tienes otras responsabilidades, Sí. ¿no? Entonces vamos a los 30, 35, ¿no? A esta edad ya más o menos debe estar casada la persona, o si no, En vísperas de... en vísperas de ella, ya tiene un poquito más de experiencia en su trabajo, ya consolidó un poco más su trabajo, si Sí. tiene un negocio ya lo tiene un poquito más consolidado, en teoría, ¿no? Entonces aquí lo que esta gente quiere es comprarse una casa. Sí.
Ya vámonos a un bien inmueble que nos va a dar una Exacto. seguridad, que nos va Sí. a dejar Exacto. de pagar renta, de tirar el dinero a la basura. Igualmente necesitas un enganche. No, Sí. si puedes comprobar ingresos porque tienes un trabajo fijo o declaras impuestos, Sí. entonces podrías ser candidato a presentarte en una institución bancaria y que te den un crédito, ¿no? Muy bien. Entonces ahí más o menos vas a necesitar de una propiedad, si quieres una propiedad entre 500 y 700 mil pesos, Sí. igualmente necesitas un enganche más o menos como de 100 mil, 140 mil pesos. Muy bien. Esto es ahorrar 10 años, 1,200 pesos. Ahorrar durante 10 años 1,200 pesos. Si tenemos 30 años, ahorramos 1,200 pesos y a los 40 estamos pagando el enganche de Exacto. nuestra casa. Bien. Y le estamos dando a nuestra familia una seguridad. Así es, pero te si empezaste a los Muy bien 25, a los 35 te la compras. Mientras antes, ¿No? mejor. Eso es lo que, eso Es es lo lo que yo ideal. iba. Sí. ¿no? Hay que Ok. futurear entonces. Sí, hay que futurar. O sea, mira, No solo tener la lista, sino cumplirla. exactamente. Y revisar esta lista cada año. Yo lo propongo cada año. Quería preguntarte eso, ¿esas prioridades van cambiando tal Sí, vez? desde luego. Desde ¿Van luego. cambiando nuestros deseos con el tiempo, tal vez porque nuestro trabajo cambió, mejoró y podemos Sí. ampliarla de alguna Claro, manera? tienes una lista que ya cumpliste, ya te compraste el coche y hiciste el viaje, bueno, pues hay que seguir con la siguiente, ¿no? Muy bien. Sí. Tienes lo de la casa, pero ahora quieres también mandar a tus hijos a la universidad. Sí. Tienes que ahorrar también para eso. Claro. Por supuesto. Y Definitivamente, no muy despegarte importante. de tus objetivos, ¿no? Sí. Ahora, a los 40 años, pues lo que quieres a lo mejor es poner un negocio. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué negocio es? Si es un negocio Sí. de comercio, si es un negocio de gastronomía, si es una tienda, si es una marca de ropa, ¿qué? Entonces, Ser tu ¿cuánto propio necesitas? jefe. Claro, pero ¿cuánto necesitas? Mucho dinero. Entonces, dividirlo, ¿no? Entre los años que lo vas a ahorrar, ¿Sí? ¿no? Y ser religiosamente estricto con la mensualidad Exacto. de ese dinero Así en una es. cuenta de ahorros. ¿Qué nos recomiendas? ¿Dónde vamos poniendo ese Pues dinero? empecemos en una cuenta de ahorros. Muy bien. ¿no? Si quieren, y después, cuando ya tengas un monto mayor, Sí. entonces ya a lo mejor nos podemos mover a un tipo de inversión que te dé un rendimiento mayor, Muy ¿no? bien. Y ya puedes ir mejorando. A plazo fijo. A plazo fijo, exactamente. 90 días, más Sí. o menos, 30 días. Alberto, ¿y qué tal el tema del retiro ya, cuando la persona quiere descansar? Hijo, ¿Cómo muy, organiza Muy esto? buen punto. Yo creo que eso tienes que empezarlo a hacer también muy joven. Sí. Porque tenemos tiempo para acumularlo desde ahorita hasta los 65 años. Sí. A los 65 años dejas de trabajar o dejas de ser productivo como estabas antes. Vas a vivir 20 años más, según el INEGI, o sea, 85 años. ¿De qué vas a vivir esos 20 años? Tienes que tener los recursos. Así es. Entonces, si ahorita ya empezamos a constituir un fondo, pues también es mi recomendación, ¿no? O sea, hagamos un fondo de mejor de 500 pesos quincenales o 500 pesos mensuales o 1,000 pesos, ¿no? Apartando, aparte de los otros puntos de la lista Sí, de deseo, ya esto sí, es para si el retiro podemos, como sí, tal. si podemos, sí. El punto final, ¿no? Tener una vejez con mucha dignidad. Y para eso hay que ahorrar. Y Así recursos, es. exacto. Hecho. ¿no? Alberto, muchísimas gracias por estas recomendaciones. gracias a ustedes. Yo espero que en casa hayan tomado nota de todo esto, hagan su lista, por favor, y que la mantengan, por supuesto. Y la revisen siempre. Así Exacto. es. ¿No? Quiero preguntarles ahora si les gusta el arte. Uy, Mucho. me encanta. ¿Muchísimo? Me Y es fascina. buena inversión, además. Sí. Es una muy buena Sí, inversión. así es. Pues ahora vamos con Enrique para que nos lleve a un lugar a disfrutar de esta propuesta. Gracias, Gaby. Y es que este año celebraremos ya 130 años del natalicio de uno de los grandes artistas que ha dado nuestro país. Y me refiero, claro, a Diego Rivera. Actualmente, dentro del marco de esta celebración, podemos disfrutar de una exposición que se encuentra en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y para hablarnos de ella, tenemos el día de hoy aquí en el estudio a dos grandes invitadas que nos acompañan. Y ellas son Adriana Clemente Mejía, quien es curadora de la exposición Diego Rivera, y Kurt Stavenhagen, coleccionistas de arte prehispánico. Adriana, buenos días. Hola, buenos días. Y también a Paulina Erandi Ramírez Ochoa, quien es curadora de la exposición Diego Rivera. Muy buenos días, Paulina. Buenos días. Gracias por acompañarnos y sobre todo por invitarnos a esta exposición que ya abrió sus puertas dentro del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuéntanos, Adriana, ¿de qué se trata? Bueno, son dos exposiciones que Sí. se inauguraron el pasado 11 de agosto. La que me tocó a mí curar es sobre la pasión de Diego Rivera como coleccionista. Él coleccionaba muchas cosas, entre estas piezas prehispánicas, y tenía un amigo en común y que era vecino que también coleccionaba piezas prehispánicas, que era Kurt Stavenhagen, quien vino como refugiado durante el Holocausto alemán. Sí, sí, sí. Entre ellos se hicieron amigos, intercambiaban piezas,
Cuando uno no tenía para comprar una pieza, se la mandaba al otro. Entonces, a principios de años recibimos nosotros como resguardo permanente la colección que Diego Rivera hizo con su última esposa, Emma Hurtado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia nos las dio como resguardo, y a partir de esta colección quisimos juntar una selección de piezas de ambas colecciones para mostrarlas y compararlas con la estética que Diego utilizaba en sus pinturas. Diego hace un retrato de Lore Stavenhagen, la esposa de Kurt, donde aparecen piezas prehispánicas, y tiene otras pinturas donde los rasgos de las personas o de las pinturas son similares a las piezas que exhibimos. Claro, con esto podemos darnos cuenta de otra, pues de otra faceta, de otra cara de estos artistas, ¿no? ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, Paulina, estuviste a cargo de qué curaduría? Bueno, yo participé en la investigación y en la coordinación técnica de la exposición Diego Rivera como director de la Escuela Central de Artes Plásticas. Sí. Él fue director durante un corto periodo, su gestión duró aproximadamente 10 meses, pero es muy interesante porque precisamente vemos como evidenciada otra faceta del artista, ¿no? En este caso, como en la influencia educativa, él propone un plan de estudios muy interesante que, que después se retoma al terminar su gestión. Él sale de esta gestión porque tiene un problema, un conflicto con los estudiantes de arquitectura, porque intenta marcar como ciertos aspectos comunistas en este plan de estudios y en estos cambios. Entonces hay un conflicto interno que se resuelve en el Consejo Universitario y culmina con la renuncia de Diego Rivera. Claro. Pero es muy interesante ver esta muestra porque tenemos entre fotografías, documentos, óleos, dibujos, en donde también vemos plasmadas como las distintas facetas de Diego, ¿no? Entonces, podemos observar, podemos disfrutar de varias piezas, son muchas piezas las que están ahora exhibiéndose en este museo, que también es la Casa Estudio de Diego Rivera es un museo, es un recinto muy íntimo, ¿no? Podemos descubrir, podemos sentir, ¿no? En cada rincón lo que en algún momento pudo haber vivido estos grandes artistas. ¿Fue complicado hacer este match, para poder montar esta exposición dentro de este recinto? Sí, es bastante complicado porque es un espacio que justamente fue diseñado para ser una casa, no un museo. Claro. Entonces, esta belleza arquitectónica de la cual se caracteriza, que es el funcionalismo, pues es un, digamos, impedimento, o nos cuesta mucho trabajo montar las exposiciones, porque además tiene una declaratoria de patrimonio nacional. Claro, pues está. Esta exposición se montó, como bien lo mencionabas, el 11 de agosto pasado, y va a estar ¿hasta qué día? Hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de. ¿Cuáles son los horarios del Museo Casa Estudio? El museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un costo, la entrada, de 30 pesos. Las personas con credencial de INSEN, estudiantes o maestros, tienen entrada gratis. Y los días domingos es gratis para todo el público. Así está, que no hay pretexto para poder disfrutar de estas grandes obras que pues por lo general no están pues muy a la vista, ¿no? Sí. De la gente en esta exposición que se ha hecho pues especial por las celebraciones del 130 aniversario. Y también me parece que cumple 30 años este recinto, ¿no? ¿También? Sí, en el mes de diciembre el museo cumple 30 años como labor museística. Entonces, y quiero suponer que van a echar la casa por la ventana también, ¿no? Es como la antecesora a lo que viene. Entonces, pues ahí está. Entonces creo que va a estar, vamos a tener grandes sorpresas, porque si ustedes ya comienzan con esta exposición desde el mes de agosto, pues en diciembre seguramente podremos disfrutar pues de cosas más interesantes aquí en este museo. Muchísimas gracias a Paulina Erandi y a Adriana Clemente por acompañarnos el día de hoy, y ahí estaremos visitándolas en este maravilloso museo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.